El otro día, viendo la televisión, vi dos chicos, chico y chica, que estaban hablando entre ellos. Era pues un reality de estos, ¿no? Un programa de estos así, un poco, pues chorra, de esos de ¿qué pasas, no? La tele. Y estaban ahí hablando sus cosas y tal, y de repente le dice él a ella: yo tengo ganas de cambiar el mundo. Y dice ella: sí, ¿de verdad? Y estaba pensando lo mismo. Y yo me los quedo mirando. Era su primera cita, el programa este de, ¿cómo se dice, Lupe? Bien dicho, First Date. ¿Se dice así? Sé que tener un cuidado, como tenemos tantos idiomas hoy en día aquí. First Date. Y entonces él tenía que impresionarle a ella, ¿no? Él era como voy a sacar mis mejores cartas. Y me hizo pensar, y dije: ¿que queréis cambiar el mundo? ¿Y tienes que ir a un reality a echarte novia? No sé si me explico. Es como, no eres capaz de en tu día a día buscarte una novia y te lo tienen que buscar Carlos Sobera, ¿no? Es como, no me lo explico, no sé. Pero me hizo pensar y dije: joder, qué torpes somos los seres humanos, que no somos capaces de cambiar y de manejar nuestra propia vida y queremos cambiar el mundo. Y empecé a darle vueltas un poco al asunto, ¿no? Y se pasó por delante de mí una palabra en Jueces 17 que me venía al pelo, me hizo pensar un poquito más en esto, y vi dos asuntos muy importantes que nos pueden servir para poder manejar bien nuestra vida, para que nuestra vida cambie, para que nuestra vida sea distinta, para que verdaderamente podamos caminar y podamos decir: voy por el buen camino. Si yo pregunto ahora, digo, ¿quién es el camino? Venga, va, otra vez. Corta eso, córtalo, hágalo. No cortes nada, déjalo. Si yo te digo: ¿quién es el camino? Jesús. El que pone la mano en el arado, si no es capaz de ir adelante sin mirar atrás, se pierde en el camino y no es digno, y sabemos muchas cosas, pero luego hay que llevarlas a la práctica y decidir cosas en nuestra vida que nos puedan beneficiar. Si hemos puesto la mano en el arado, es porque hemos sido valientes. Bueno, primero porque alguien nos dijo dónde estaba el arado, ¿cierto? De repente llegó Jesús y dijo: mira, este es el arado, pon la mano aquí y vamos a ir hasta aquel punto. Alguien nos abrió los ojos, nos dio la luz y vimos el arado. Pero después se nos ha dado la oportunidad de decidir. Y hemos decidido sí a poner nuestra mano en el arado, ¿cierto? Es así, es así. Y Jesús enseñaba cosas prácticas. Jesús les enseñaba con las aves, Jesús les enseñaba con las semillas, Jesús les enseñaba con la pesca, Jesús les enseñaba con el día a día. Con el día a día. Pues vamos a ver cuál es el día a día, cuál puede ser nuestro propio día a día para poder avanzar, para poder seguir creciendo, ¿vale? Vamos a leer la historia en Jueces, como os he dicho, Jueces 17, la historia de Micaías. Te cuento hay dos historias al final del libro de Jueces muy bueno, no te voy a decir raras, ¿vale? Pero son dos historias a las cuales no podemos tomar como ejemplo, ¿vale? Una es esta de Micaías y otra es una historia donde se abusa de una muchacha. Su esposo, un levita, su esposo la rechaza, cuando se va a casa de su padre, después de meses vuelve a buscarla, y cuando están de vuelta a su ciudad, resulta que, lamentablemente, hay una violación en masa, ¿vale? Lo que conocemos hoy en día como la manada. Pues esta chica es violada, esta chica es abusada sexualmente, y cuando vuelve a su casa,
porque lamentablemente su esposo la entregó para que sucediera eso, para salvar su propia vida. Pues digo, son cosas que no son muy para tomar ejemplo, pero están escritas por algo y es donde quiero ir. Cuando esta muchacha vuelve a su casa, muere a los pies de su puerta. Bueno, no era su casa, era una casa la que les habían cedido porque estaban de camino. Entonces su esposo la carga en una mula, se la lleva a su casa, la trocea y la envía cachos a las diferentes tribus de Israel para que se sepa lo que se ha hecho. Y bueno, hay una guerra, muchas cosas. Puedes leerlo si quieres al final del libro de Jueces. Y tú puedes decir, ¿y para qué está eso en la Biblia? ¿Para qué está eso escrito en la Biblia? Pues muy parecido a lo que ha sucedido en este pasaje que vamos a leer de Micaías. Y hay una palabra que nos explica el porqué. Vamos a empezar a leer y llegamos a esa palabra, ¿vale? Nos vamos a Jueces 17, estamos entre los versículos 1 y 6, y dice, en los montes de Efraín vivía un hombre llamado Micaías. Este le confesó a su madre algo, y le dijo, madre, en cuanto a las 1100 monedas de plata que te robaron, y que tú maldijiste al ladrón, pues tengo que confesarte algo, ¿te las he robado yo? Fui yo. Y dice, pero ahora te las devuelvo, porque te oí decir que las habías consagrado al Señor para mandar a hacer un ídolo tallado y recubierto de plata. Empezamos ya con un poco de problemas, ¿no? Empezamos, bueno, un muchacho, yo me imagino que tendría entre 16 y 19 años, que es la adolescencia que nosotros estamos viviendo con Aarón y Nazaret, entonces estaba ahí. No tenemos queja de ellos. Pero un muchacho que le roba a su madre un montón de monedas de plata, la madre maldice al ladrón y cuando él recuerda que su madre dijo que con esas monedas las había consagrado al Señor, él se las devuelve. Pero esta mujer resulta que ha consagrado las monedas para hacerse un ídolo. Qué raro, ¿no? ¿Es raro o no es raro esto? El Señor ha estado toda la vida juzgando al pueblo de Israel porque se iban detrás de los ídolos. El Señor ha estado una y otra vez, quitando reyes porque se iban tras los ídolos. Y esta mujer dice que va a ofrendar al Señor esas monedas haciéndose un ídolo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si yo digo que amo tanto a mi esposa que me voy a ir a cenar y a pasar una noche romántica con otra mujer. ¿Qué me dirías? Pues eres un estúpido. Si amas a tu esposa, vete con tu esposa. ¿No? Amo tanto a Dios que me voy a hacer un ídolo. ¿Qué cosas? Bueno, seguimos. Es importante, ¿vale? El tener estos detalles. Y le devolvió la plata. Entonces su madre dijo que el Señor te bendiga. Hijo mío, quiso echar hacia atrás esa maldición que había hecho sobre el ladrón, ¿no? Dice que después de que Micaías le ha devuelto a su madre el dinero, ella entregó a un platero 200 monedas de plata y hicieron un ídolo tallado y recubierto de plata, que luego puso en la casa de Micaías. Y dice que Micaías tenía un lugar de culto en su propia casa. Se hizo un efod y se hizo dioses familiares, y que nombró sacerdote a uno de sus propios hijos. Es curioso. Tienen un lugar de culto en su propia casa, con dioses familiares, con un efod. Sabemos lo que es el efod, ¿os acordáis? Es la parte, un tipo chaleco que se ponía el sumo sacerdote, con las 12 piedras que reflejaban las 12 tribus de Israel, y era con la que el único sumo sacerdote, solo uno, podía colocárselo, era una prenda sacerdotal, y entraba al lugar santísimo con esto, y era un reflejo de lo que Cristo, según nos habla Hebreos, el único gran sumo sacerdote, el resto eran simplemente reflejos, era con los que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Si nos acordamos de una cosa, Gedeón, un hombre que es un ejemplo, un hombre al que le dijeron, sé tú nuestro rey, después de ganar una batalla, y él dijo, ni se me ocurre, venga sí, tú y tu hijo y los hijos de tus hijos, ser rey sobre nosotros. Gedeón había entendido perfectamente que solamente Dios, Jehová, era rey sobre el pueblo de Israel. Pues este hombre que era un ejemplo tuvo un problema, que se hizo un efod. Y dice que el pueblo de Israel se pervirtió yendo detrás del efod.
Entonces, es curioso, nos encontramos en 6 versículos, en 5 versículos que hemos leído, algo muy curioso. Y es alguien que está buscando a Dios, alguien que quiere ofrendar a Dios, alguien que está diciendo que sea mi dinero para el Señor, de repente está cometiendo tantos errores, tantos y tantos y tantos errores. Esta mañana o ayer leí algo, y es, si quieres creer en Dios, busca en la Biblia quién es, porque si no, vas a creer en un Dios que te contaron, en un Dios de otros, en un Dios que tú te haces a la idea, pero seguramente no sea el Dios de la Biblia. Es cierto, ¿no? El Jesús que yo conozco hoy no es el Jesús que yo me imaginé cuando tenía 8 o 9 años, o incluso cuando tenía 13 o 14 que le maldecía, o incluso cuando tenía 17, 18 que empecé a buscarle. El Jesús, el Dios que yo conozco hoy, es cada vez más el Dios de la Biblia. La Biblia es como si fuera un puzzle, que a cada vez que nos metemos dentro de ella, empezamos a recibir piezas y empezamos a colocarlas en su sitio y empezamos a saber qué le agrada a Dios. Y empezamos a saber cómo movernos en los caminos de Dios. Y empezamos a saber qué es lo que le tengo que entregar. Empezamos a saber a qué tengo que morir, qué le agrada y qué no le agrada. Pues imaginémonos lo que estaba sucediendo en esta familia. Y era más o menos lo que estaba sucediendo prácticamente en todo el pueblo de Dios. Porque dice lo siguiente en el versículo 6. Después de decir lo que estaba mal, se había hecho un efod, dioses familiares, tenía un altar de adoración a estos dioses, le había robado a su madre estaba entregando, como decíamos, las monedas a un platero para hacer un ídolo, supuestamente decimos, para agradar a Dios. Gracias. Y dice, como en aquella época, versículo 6, aún no había rey en Israel, cada cual hacía lo que mejor le parecía. Como en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Es curioso, ¿no? Podemos ver dos cosas. En primer lugar, en este versículo, en primer lugar, que Dios pone, levanta, instituye autoridades. Y en segundo lugar, que no podemos hacer lo que mejor nos parezca. Tenemos que hacer lo que la palabra nos indica, lo que la palabra nos hace ir por los caminos. Hemos visto mucha gente dejar el Evangelio por no abandonar la fe de sus padres. Aquí, en esta misma sala, estábamos preparando un estudio, un discipulado. Estábamos viniendo 8 o 10 personas. Y de repente, una mujer, una chica, me dice, por favor, no voy a decir nombres, me dice, por favor, ¿le puedes explicar a mi marido acerca de la idolatría? ¿Le puedes decir? Entonces empezamos a tomar versículos bíblicos en los que nos dice que no vayamos detrás de ídolos, en el que nos dice que no tengamos, que no nos levantemos nuestros propios ídolos, que no caminemos detrás de imágenes. Dice exactamente, no os hagáis imagen ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra. Entonces empezamos a hablar de esto tomando versículos bíblicos, ¿vale? No estábamos hablando de una idea que yo tenía, de algo, ni nadie dijo allí ninguna cosa que le pareciera a él, sino lo que estaba en los versículos bíblicos. El marido se levantó, ahí mismo, donde está Jimena, el marido se levantó y dijo, me voy, no me importa lo que diga la Biblia. A mí eso me lo enseñó mi madre y no pienso abandonar lo que mi madre me enseñó. Pues así es la Biblia. Pues así es la Biblia que nos dice cuál es el camino. No podemos presentarnos a colonizar tierras y a obligar a que la gente se convierta poniéndoles una espada y obligarles a que acepten el nombre de Jesucristo y realmente no haya una conversión de corazón y mezclen lo que se les obliga con lo que ellos quieren. Eso no es cristianismo, es un pseudo cristianismo. Eso es el que tiene el nombre de Cristo, pero no está Cristo por ningún lado. De la misma manera, estaba sucediendo en aquel tiempo en el pueblo de Dios.
Y el escritor de Jueces dice, déjame recalcarlo, porque lo dice 2 veces en Jueces 17 y en Jueces 18, en aquella época no había un rey, no había a un rey, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Después de esto, después de que Micaías tuviera su efod, su ídolo, su dios fabricado por él mismo, malditos los que los hacen y malditos los que los adoran, dice la Biblia, aparece por allí un levita que estaba buscando su sitio, andaba buscando dónde poder vivir. Y Micaías lo encuentra y le dice, ¿qué haces? Y el levita le explica, pues mira, estoy buscando dónde vivir. Oye, ¿y por qué no te vienes a mi casa? ¿Por qué no te vienes a mi casa? Serás mi sacerdote. Serás como mi padre, le dice. Serás nuestro guía espiritual. Este levita acepta y dice que sí. Se queda a vivir con él. Dice la palabra que Micaías trató a este muchacho como si fuera su propio hijo. Micaías parece que era un buen hombre, de sentimientos. Le trató como que fuera su propio hijo. Ofrecían sacrificios, imagínate. No vamos a alargar mucho más contando lo que podría pasar, porque no lo podemos imaginar. Pero sucede algo, y sucede que los de la tribu de Dan, que todavía estaban buscando dónde aposentarse, acuérdate que eran muy al principio de haber pasado a la tierra prometida, estaban empezando a buscar caminos, mandaron a unos espías, digamos, a unos ojeadores, a ver qué estaba sucediendo por los montes de Efraín. Y vieron que el lugar era bueno, y de repente encontraron la casa de Micaías, y vieron que tenía ídolo, dioses familiares y el efod, y se lo quitaron. Cuando este levita ve lo que está sucediendo, les pregunta, y les dice, ¿qué hacéis? Y le responden, nos lo llevamos, ahora va a ser para nosotros. Y le hacen una proposición, le dicen, oye, ¿y tú? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Porque les había explicado que él era el sacerdote, el levita de esa casa. Y le dice, ¿por qué no te vienes con nosotros? Venga, vente con nosotros. ¿No será mejor ser el sacerdote de una tribu del pueblo de Dios y no solamente ser el sacerdote de una familia? Y a este levita, a este muchacho, le hizo buen ojo eso. ¿Le gustó la idea? Pensaba yo en algo respecto a esto. A veces Dios nos hace un llamado a lo que sea. Nos hace un llamado que lo sentimos, que lo experimentamos, que sabemos que Dios nos ha llamado a hacerlo, que ha puesto una carga en nuestro corazón por ese grupo de personas, por esa situación, por ese ministerio, llamémosle, y sabemos que es de Dios, y lo hemos aceptado, pero de repente se nos ofrece algo mejor, que solamente vemos con nuestros propios ojos, y no le preguntamos ni al Señor, Señor, ¿qué he de hacer? Este levita marchó detrás de la tribu de Dan, sabiendo que era más importante, tendría mejor reconocimiento, sería un ministerio más grande el ser un sacerdote de una tribu que no de una familia. Hace tiempo me contó un amigo mío una historia. De este mensaje hay varias enseñanzas, esta es una de ellas. Y es cuando escuches la voz de Dios, no te dejes engañar después por las apariencias, o no te dejes engañar porque te ofrezcan algo mejor. Sigue escuchando la voz de Dios. Hace muchos años un amigo me contó una historia, y la historia fue la siguiente. Tenía un amigo pastor. Se había preparado este hombre y estaba sin iglesia en aquel tiempo. Y de repente, un día, caminando por las tierras de la Mancha, en una gasolinera, se pone a hablar del Señor con un hombre que estaba allí repostando,
y le dice, perdone, ¿es usted cristiano? Dice, sí, soy cristiano y, bueno, tengo preparación pastoral y... ¿Sí? Mire, mi hermano y yo nos convertimos en Inglaterra. Hemos venido al pueblo de nuestros padres, han muerto, pero vamos a continuar con el negocio familiar. Y aquí no hay iglesia. ¿Por qué no viene usted? Nosotros le mantenemos. Puede vivir en una de nuestras casas, mis padres tenían mucho dinero, pueden vivir en una de nuestras casas, nosotros mantendremos la iglesia, nosotros pagaremos todo lo que haga falta, nosotros le daremos un sueldo y puede ser el pastor y podemos iniciar aquí una iglesia. Y a este hombre le pareció muy bien. Y dijo, ok, adelante. Este hombre cambió toda su vida, vivía en Madrid, cambió toda su vida y se fue a un pueblecito pequeño de La Mancha para empezar una iglesia con lo que se suponía que era un mandato de Dios, porque Dios había preparado todas las cosas. Preparan la iglesia, inician y tienen una inauguración. Domingo 4 de octubre, inauguración, empiezan a dar folletos y de repente se reúnen, estaban orando, claro, antes de empezar, se reúnen en esa reunión de oración y le dice uno de los dos hermanos, ¿invitaste a los de la farmacia? Te vi entrar. Y dice, sí, claro, he invitado, hicimos folletos para dar a todo el pueblo. Y dijo, no, a los de la farmacia no se les puede invitar. ¿Por qué? Mira, son problemas familiares. Su abuelo engañó a mi abuelo y se la tenemos jurada. Nunca esas personas van a venir a esta iglesia. Hombre, hermano, pero si lo que hemos dicho es que vamos a plantar una iglesia para que la gente conozca al Señor. No me importa. No me importa. Este hombre, el pastor, se quedó callado y un poco sorprendido de lo que estaba sucediendo. Empezó la inauguración, hicieron lo que tenían que hacer. Semanas y meses después, este hombre, que no tenía nada más que hacer porque se le pagaba para pastorear, para evangelizar, no tenía que trabajar, seguía caminando por el pueblo e iba evangelizando por las casas, hablando con las personas a la salida del teatro, en las plazas. Y de nuevo, una llamada del dueño del dinero, uno de los hermanos, y le dice, pastor, le vi hablando en la plaza con la hija del carnicero. Sí, tuve la oportunidad de compartirle, tenemos que orar por ella, aparte que está interesada. No. Con el carnicero y la hija del carnicero, no, ellos nunca vendrán a esta iglesia. Perdón, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la hija del carnicero fue novia de mi hijo y le dejó. Y estuvo tantos meses en depresión que se la tenemos jurada. Nunca esas personas entrarán en la iglesia. Y así pasó durante muchos meses, con alguna amenaza de que como sigas haciendo eso, te quitaremos el sustento que te vamos a dar. Mi amigo me contaba que su amigo pastor dijo, parecía que todo era de parte de Dios. De una manera sobrenatural, entre comillas, me encuentro con un hombre que quiere iniciar una iglesia y parecía que todo estaba perfecto. ¿Sabes dónde estuvo el fallo? En no poner aquella situación delante de Dios y dejarme llevar por las circunstancias, pensando que era de Dios. Nunca le pregunté a Dios. En mi mente pensé y dije, ¿qué es mejor? ¿Ser pastor de una familia o ser pastor de una tribu completa? Esa es la primera enseñanza de esta mañana. Cuando Dios te hable, cuando Dios te diga, te llamo a esto, ora. Y que Dios te confirme. Pero que sea Él, no las circunstancias, no nuestros propios sentimientos, porque lamentablemente nuestro corazón es engañoso. Hace muchísimos años conocimos una pareja que nos decía que el Señor les había llamado a ser misioneros en Miami. Y a mí me sorprendió, porque yo dije, yo también quiero ser misionero en Miami. Claro. El problema es ser misionero en el Congo, donde te pueden comer vivo. El problema es irte a un país musulmán a predicar el Evangelio, donde por decir la palabra Jesús es Hijo de Dios, te pueden cortar la cabeza. Pero misionero a Miami, años después me volví a encontrar con él y me dijo, Carlos, ¿te acuerdas aquel día que estuvimos en tu casa y te dije que Dios nos llamaba de misioneros a Miami? Y sí, me acuerdo perfectamente, porque nunca se nos olvidó, ¿verdad, Eva? Nunca se nos olvidó aquel llamado tan maravilloso. Nosotros empezamos a orar también, nosotros queríamos que el Señor nos llamase a ser misioneros a Miami también. No. Aquello nos quedó tan sorprendidos
Anda que no hay iglesias en Miami como para mandar misioneros desde aquí. Aquel chico dijo, menos mal, que el Señor me abofeteó y me hizo bajar de mi propia tontería. Así me dijo. Hoy soy feliz, en un pueblecito del sur de España, en un pueblecito de Cádiz, pastoreando universitarios. Mi grupito de 30, de 40. Soy feliz. A esto es a lo que Dios me llamó. A estar en mi pueblo pastoreando universitarios. Menos mal que no me fui a Miami. A lo mejor si hubiera ido a Miami, iba a tener una iglesia gigantesca. Puede ser. No digo que no. Pero su llamado era otro. Su llamado era aquí, donde Dios le estaba diciendo y él no estaba escuchando. Así que, primera lección. Cuando Dios te llame, asegúrate y no lo cambies por nada. Y no lo cambies por nada. Seguimos. Antes he hecho un pequeño toquecito acerca de esta palabra, porque no había rey en Israel, porque como en Israel no había nadie quien plantase las bases, como en Israel no había nadie que fuera nombrado rey, como veíamos, ¿os acordáis? La predicación hace 15 días, llegó el rey y empezó a quitar todos los ídolos que su padre había puesto. Como no había quien hiciera eso, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que le daba la santísima gana. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que Dios establece autoridades, que Dios planta personas, que Dios dice a estos, le elijo para que dirija a mi pueblo. Y ojo, no es que Dios pone jefes, no hay jefes e indios, como dice Anderson. Hay personas sobre las cuales Dios establece o les da una responsabilidad que va al lado de la autoridad, o una autoridad que va al lado de la responsabilidad. En el estudio de bautismo el otro día hablábamos de la relación entre hombre y mujer, entre marido y esposa, entre esposo y esposa. Y veíamos que la Biblia le dice a la esposa, sométete a tu marido, ¿verdad? Veíamos esto y decíamos, pues es complicado, ¿no? Doblegar tu carácter a tu marido, y más en este tiempo. Pero más complicado es lo que en la Biblia, lo que el Señor le dice a los maridos. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y poníamos el ejemplo, estábamos hombres y mujeres en ese estudio, y poníamos el ejemplo de que, bueno, si yo fuera una mujer y de repente mi marido me pide, oye, vamos a hacer esto y tal, y tú reconoces a tu marido como alguien que de Dios, y de repente dices, pues mira, yo quizás pienso otra cosa, pero tantas veces Dios le ha utilizado que le voy a llamar por teléfono y le voy a decir que venga, voy a doblegar mi deseo para hacer lo que él está comentando, ¿no? Eso es difícil, pero es que a nosotros se nos da una responsabilidad mayor, y es la responsabilidad de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, ¿cuántas están dispuestas en algún momento a callar la boca y a decir al marido, vale, tienes razón, aunque no la tenga? Eso yéndonos al máximo extremo del someteos a vuestros maridos. Todos aquí entendemos cuál es el vínculo y la relación perfecta de matrimonio, ¿vale? No estamos haciendo una exageración, ni estamos poniendo aquí ahora en plan misógeno de que las mujeres que se callen, no estamos hablando de eso, ¿eh? Los que estamos casados entendemos lo que estamos diciendo. Pues posiblemente se ha complicado hacer eso. Pero maridos, ¿cuántos están dispuestos a amar a sus esposas hasta la muerte? Y cuando estamos hablando hasta la muerte no estamos hablando de algo idílico, de estar en una camita de hospital, rodeado de flores, los dos ancianitos, con nuestras manos agarradas y diciendo, hemos muerto. O sea, perdón, hemos llegado hasta el final de nuestros días. Te he amado hasta la muerte. No está hablando de eso. Está hablando de ser capaz de morir, de sufrir, para que tu esposa no sufra. ¡Wow! ¡Wow! Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Ocurre lo mismo cuando Dios te da o nos da una responsabilidad. No nos da una responsabilidad, repito, para ser los jefes
sobre una congregación, sobre un ministerio, sobre el llamado, no nos lo da para ser los jefes, nos lo da para que seamos los responsables del cuidado. De hecho, hay palabras tremendas en la Biblia en contra de los pastores. En contra de los pastores. En contra de los pastores que prefieren la oveja engordada a la oveja que está dañada. Y tú puedes decir, bueno, yo no soy pastor, no tengo ovejas. Sí, pero a veces es más fácil sentarte con el hermanito que no da problemas y que diezma y que te agasaja, que con el que es un poco revoleras, con el que no diezma, con el que... No sé si me explico. Pero Dios establece autoridades. ¿Quieres un consejo? ¿Quieres un consejo? Thierry, cuando empezamos a conocernos, la segunda vez él me hizo una pregunta. Oye, ¿y en vuestro club está la figura del hermano mayor? ¿Está la figura de alguien que me ayude y me enseñe cómo funciona vuestro club? ¿Está la figura del discipulador? Porque yo quiero ser enseñado. ¿Queremos caminar en los caminos de Dios? ¿Queremos aprender otra lección en esta mañana de este mensaje? Busquemos a alguien que conozca la Biblia. Busquemos a alguien que su vida sea un ejemplo y que me ayude a cambiar. Que me ayude a cambiar mis problemas. Que me ayude a cambiar aquellas cosas que no entiendo y me las explique. Porque como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que quería. ¿Quieres caminar por cualquier camino o quieres caminar por el camino de Dios? Pues reconoce autoridades en tu vida. Reconoce autoridades en tu vida. Reconoce personas a las que ves que Dios está utilizando. Reconoce personas que su testimonio sea, iba a decir intachable, es un poco difícil ser intachables. Pero personas que sepas que aman a Dios, que entienden la palabra, que nos pueden enseñar, que pueden ser ejemplo para nuestra vida. Porque si nos juntamos con los necios, necios nos volveremos. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero si nos juntamos con gente con 2 dedos de frente, nos enseñarán a tener 2 dedos de frente. Nos ayudarán en nuestro camino. Y sobre todo, nos ayudarán a no correr detrás de ídolos, a no correr detrás de nuestras propias ideas que no tienen nada que ver con el Señor. Que no tienen nada que ver con el Señor. Lamentablemente hoy hay 1001 corrientes religiosas que hablan de Cristo. Y el otro día lo hablábamos. Hay quien dice que Jesús no murió en la cruz y que se marchó con María Magdalena y que tuvo hijos. Y se está buscando el ADN. Se está buscando el ADN de Jesús. No sé si nos damos cuenta. Y si te hablas con una persona así, te dirá, no, si yo creo en Cristo. ¿Pero en qué Cristo crees? ¿En el Cristo de la palabra o en el Cristo que a ti te apetece inventarte? ¿Estás creyendo en el Señor o estás creyendo en tu propio ídolo, en tu propia fabricación, en tu propia corriente, por muy cristiano que quieras llamarte? Nos damos cuenta de que no podemos caminar como nos da la gana. Tenemos que caminar de acuerdo a la palabra. Así que ya hemos aprendido 2 cosas en esta mañana. 1, qué bueno es que tengamos hermanos mayores. Qué bueno es que reconozcamos autoridades alrededor nuestro. Qué bueno es que reconozcamos ministerios, pastores, maestros, gente que nos enseña, gente a la que podemos tener confianza y gente que nos dice esto viene en la Biblia. Para caminar de acuerdo a como dice la Biblia, para no hacer lo que nos dé la gana. Y 2, qué bueno es cuando escuchemos la voz de Dios, porque seguro que ya la has escuchado. Y si no la has escuchado, la vas a escuchar. Porque Dios no te ha llamado para no hablarte. Dios no te ha llamado para tenerte aburrido. Dios te ha llamado para que vengas de las tinieblas a la luz y para que puedas transmitir el mensaje a otros. Y para que puedas ayudar a otros. Y para que puedas decirles a otros, esto es lo que yo conocí. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es algo que es un mandato para toda la iglesia. Y si además de eso tienes un llamado pastoral, un llamado profético, un llamado misionero, un llamado de maestro, un llamado de lo que sea, ve y ejércelo donde Dios te está diciendo. No donde a ti te apetecería. No donde a ti te apetecería.
El viernes tuvimos al maestro de ceremonias, Abraham, aquí con nosotros. Y un buen grupo de jóvenes, no contamos cuántos, pero un buen grupo de jóvenes. Mi pregunta es, si hubieran venido menos, ¿hubiéramos hecho lo mismo? Teníamos que hacer lo mismo. Y si hubieran venido muchos más, o si nos hubiesen dicho, oye, en vez de aquí a vuestros jóvenes, en Miami, ¿qué hubiéramos hecho? No, nos hubiéramos quedado aquí con nuestros jóvenes. Miami para misionero, amigo mío. Para otro viernes nos vamos a Miami. Pero lo que teníamos planeado, lo que Dios nos había puesto en el corazón, no lo dejaríamos de hacer. Ni porque fuéramos menos, ni porque se hubiese dicho, venid a otro sitio a hacer otra cosa. Si Dios nos dijo, hicimos. ¿Sí? Acuérdate, Dios no te ha llamado para que te aburras en su reino. Dios no te ha llamado para que estés calladito. Dios no te ha llamado para que estés sentadito. Dios te ha llamado porque a su tiempo, cuando siga trabajando, te irá dando más responsabilidades. Más responsabilidades. Y me pongo el micrófono como me dicen. Curioso. Muy curioso. Jueces 18:31, para terminar. Allí, vamos al 30. Allí los danitas, los de la tribu de Dan, colocaron el ídolo tallado para adorarlo. Y su sacerdote fue Jonatán. ¿Sabes quién era Jonatán? El nieto de Moisés. ¿Cómo? Espera. ¿Me estás diciendo que el nieto de Moisés fue el que estaba liderando, era el sacerdote de un movimiento idólatra? ¿Sí? ¿Sí? A tal punto que en algunas historias contadas de padres a hijos, incluso algunos escritos, trataron de hacer una pequeña modificación en una de las letras para que pareciera que era el nieto de Manasés. Porque les daba vergüenza contar que un nieto de Moisés, el hombre al que Dios había utilizado para sacar al pueblo de Israel de Egipto, el hombre que había tenido un encuentro personal con el Señor en la montaña y que Dios le hablaba, les daba vergüenza contar que un nieto de Moisés era el que estaba liderando un culto idolátrico. Vamos a leerlo. Jueces 18:30, habíamos empezado. Allí los danitas colocaron el ídolo tallado para adorarlo, y su sacerdote fue Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés. Y dice que después los descendientes de Jonatán fueron todos sacerdotes de la tribu de Dan. El ídolo, dice después, en el versículo siguiente, el ídolo que Micaías había hecho estuvo todo el tiempo en el santuario del Señor en Silo. Es curioso. Es muy curioso. Los que venimos de una enseñanza protestante o una enseñanza evangélica, sabemos que los ídolos es algo que Dios aborrece. Pero yo no solamente quería quedarme en eso, quería ir un poquito más allá. Quería ir en que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sí o no? Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Dice aquí que había un santuario que utilizaban para el Señor, pero que estaba lleno de ídolos. En este caso, uno. Este ídolo que Micaías había hecho. Si queremos avanzar, si queremos seguir adelante en nuestra vida cristiana, tendremos que empezar a apartar del templo del Señor que soy yo. Del templo del Señor que soy yo. Ídolos. Cosas que me quitan de adorar a Dios. Situaciones que no le estoy entregando a Dios. Pecados que sigo teniendo bien agarrados porque me gustan, o porque me cuesta entregarlos, o porque no sé cómo entregarlos, pero siguen estando ahí, colocados,
A veces en el centro de nuestra vida o a veces en un pequeño rincón de nuestro corazón un poquito escondidos. El Señor nos dice que tenemos que amarle a Él más que a nuestra propia familia, ¿cierto? Pero luego Dios te dice, cuando tu familia esté en problema, tú eres el primero que tienes que estar. Porque el que no provee para su familia, dice que es peor que un incrédulo y es como que hubiera renegado de la fe. Entonces Dios te dice, yo por encima de todos, yo por encima de tu familia, pero cuando tu familia esté en problemas, eres tú el responsable. Cuando tu familia necesite amor, eres tú el responsable de amar. Cuando tu familia necesite algo, eres tú el responsable de cubrir esas necesidades. Entonces cuando Dios nos dice yo por encima, no te está diciendo olvídate de tu familia. Muchas veces se le dice a las chicas, enamórate de alguien que ame más a Dios que a ti. Porque si tú tienes un hombre, un marido, y a los chicos también, si tienes una mujer que ama más a Dios que a ti, estás seguro, nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, nunca te pondrá la mano encima, nunca te tratará mal, te tratará como una reina, te tratará como un rey. ¿Por qué? Porque tiene a Dios en su trono. Pues ese es el asunto. El asunto es que somos templo del Espíritu Santo. Había un templo. Había exactamente dice la palabra, había un santuario en Silo. Y en vez de estar el Señor en primer lugar, había un ídolo. Somos templos. Somos templos del Espíritu Santo. Pero hay cosas en nuestra vida que no están honrando al Señor. Hay cosas en nuestra vida que no honran a Dios y tenemos que entregarlas. Pueden ser problemas de carácter. Pueden ser adicciones. Pueden ser formas de creer como este hombre que os conté aquí, que no están dispuestos a dejarlo porque alguien le enseñó. Pueden ser muchas cosas. Y tú sabes cuáles son. ¿Y sabes por qué estoy seguro de que sabes cuáles son? Porque yo estoy tan seguro y sé cuáles son las mías, que todos y cada uno de nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón. Todos de nosotros tenemos ídolos en el santuario que somos. Pero Dios nos está diciendo, ¿quieres seguir conmigo? ¿Quieres estar a mi lado? ¿Quieres que tú y yo sigamos siendo uno? Hay que entregar. Hay que entregar. Hay que entregar. Y las dos principales enseñanzas de esta mañana, podéis subir Eduardo y Anderson, por favor. Las dos principales enseñanzas de esta mañana, aunque lo del ministerio y no irte a Miami, esa era de regalo, pero las dos enseñanzas principales en esta mañana son estas. 1. Ten hermanos mayores. Ten hermanos mayores. Reconoce la autoridad que Dios le ha dado a personas. Reconoce la unción en otras personas. Porque vas a crecer. Vamos a crecer. Vamos a crecer. 2. En nuestro templo, en nuestro corazón, no podemos seguir teniendo situaciones que no le agraden a Dios. No podemos. No podemos. No podemos. Podemos ponernos de pie, por favor. Vamos a terminar con una canción. Pero te invito a que mientras estamos ahora adorando a Dios, seas honesto y seas sincero. Seas honesto y seas sincero. A veces nuestro orgullo nos cuesta la vida. A veces nuestro orgullo no deja que reconozcamos personas que necesitamos a nuestro lado para que nos ayuden a crecer y nos ayuden a madurar. Pues es algo que Dios ha establecido. No te ha puesto un jefe, te ha puesto un amigo, te ha puesto un hermano mayor, una hermana mayor, una amiga. ¿Qué necesitas? Y ojo, no cortes la cadena, porque algún día tú serás el hermano mayor de otro. Así que no cortes la cadena. Y 2. Una de las cosas que más me costó en mi vida, y a veces todavía más me cuestan, es cuando me equivoco, cuando vuelvo a caer en el mismo hoyo, cuando me tropiezo con la misma piedra, cuando vuelvo a pecar con la misma situación.
Venir delante de Dios y reconocerlo. Te digo una cosa, en mi caso, cada uno sabrá, en mi caso no es por el orgullo de reconocerlo, es por la vergüenza de volver de nuevo delante de Dios y decirle, he vuelto a caer. Pero qué liberación cuando me acerco a mi Padre y le digo, Señor, he vuelto otra vez a caer en el mismo error. Señor, de nuevo, el mismo fracaso. Y puedo abrir mi corazón. Y puedo abrir mi corazón porque si tenemos un buen amigo, o si tenemos un buen pastor en nuestra vida, y tenemos la posibilidad de acercarnos y decir, me equivoqué, por favor, ora conmigo, ayúdame, y no nos sentimos juzgados, piensa que ese amigo o que ese pastor es un mal reflejo de Dios. Un mal, entiéndeme, un mal. Es apenas un reflejo del amigo perfecto que es Dios y del pastor perfecto que es el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si has experimentado el abrazo de un amigo que te dice, tranquilo, vamos a orar juntos, dame un abrazo, levántate y continúa. Imagínate lo que no va a hacer el Señor. Imagínate lo que no va a hacer el Señor. Si nosotros, siendo malos, dice la Biblia, somos capaces de dar cosas buenas a otros. ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más el Señor? Tomemos decisiones en nuestra vida. Gente que nos bendiga a nuestro alrededor. Reconocer autoridades en nuestra vida. Quitar de nuestro corazón aquellas cosas que sobran. Y avancemos. Y avancemos. Y avancemos. Y avancemos. Y escuchemos la voz de Dios. Porque Él quiere contar contigo. Él quiere contar contigo. Amén. Amén. Tómate este tiempo, mientras escuchamos esta canción, mientras cantamos juntos esta canción, y entrégale al Señor lo que tengas que entregarle. Entrégale a Dios lo que tengas que entregarle.